Bueno, es un placer compartir esta pantalla y este Zoom con Alberto Acosta, Carlos Mendoza. Alberto es economista, ha sido bueno, ha sido ministro de Energía y Minas en 2007, expresidente de la Asamblea Constituyente en el Ecuador, ¿no? Del 2007 al 2008, candidato a la presidencia de la República en el periodo 2012 a 2013. Carlos Mendoza es economista de Venezuela, tiene una maestría en Economía y Administración de los Hidrocarburos, es profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela. Y mi persona, que soy químico de profesión, saqué mi doctorado en Kansas State University y actualmente soy docente de la carrera de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Entonces, un placer, una satisfacción compartir con ustedes estos momentos y cedo la palabra a Alberto para que continúe con el tema, que es comentar el libro que ha escrito Mirko Orgaz, Nacionalización, Historia y Poder del Petróleo, ¿no? La nacionalización de los hidrocarburos en el gobierno de Evo Morales. Alberto, tienes la palabra. Para mí es un verdadero gusto poder participar el día de hoy en la presentación de este libro de Mirko y hacerlo conjuntamente con Justo y con Carlos Potelá, a quienes les saludo, particularmente a Carlos, a quien le veo después de muchos años. Digo que es un gusto y es también un honor, puesto que tuve el privilegio de escribir el prólogo de este libro, Nacionalización, Historia y Poder del Petróleo, vinculado sobre todo a lo que es la nacionalización, entre comillas, de los hidrocarburos en el gobierno de Evo Morales. Yo creo que es muy importante rescatar el aporte que hace Mirko desde diversas perspectivas, pero empecemos ubicando el tema. En el año 2006 se vivían vientos de cambio en nuestra América Latina, en el Apia Yala. Desde fines del siglo anterior, poderosas movilizaciones indígenas y populares estaban sacudiendo el anquilosado tablero de nuestras repúblicas coloniales, de nuestras repúblicas oligárquicas, que intentaban inútilmente modernizarse por la vía neoliberal. Pero en paralelo a ese intento liberalizador, aperturista, los pueblos mandaban mensajes sólidos y claros. Los pueblos marcaban nuevos ritmos en la vida de sus democracias. Vivíamos momentos sin duda de ebullición, momentos de esperanza. Podríamos analizar si eso se cristalizó o no, pero lo que nos interesa ahora es concentrarnos en aquel hecho histórico importante que se cumple o que se cumplió el 1 de mayo del año 2006, cuando el presidente boliviano Evo Morales, con un decreto supremo en medio de un gran revuelo mediático, cristalizó lo que se conoce oficialmente como la nacionalización del petróleo, entre comillas. Y es importante anotar que Bolivia una vez más intentaba a través de su Estado controlar la explotación de los hidrocarburos. Apenas 4 meses de iniciado el gobierno del MAS, del Movimiento al Socialismo, siendo presidente Evo Morales, aparecía esto como un acto de franca rebeldía a las tradicionales apetencias imperiales y a la vez como una clara demostración del mandar obedeciendo, como se dice en las naciones andinas. Es importante entonces entender lo que significó y con seguridad hasta ahora para muchas personas en el mundo, incluso en la misma Bolivia, se asume todavía como que efectivamente se dio paso a una nacionalización, cuando en realidad, como demuestra en su magnífico libro Mirko Orgaz García, un doctor en la materia, se dio apenas una suerte de nacionalización entre comillas, siendo la medida más importante de la larga gestión presidencial de casi 3 años de Evo Morales, como dice Mirko, no fue en rigor un verdadero proceso de nacionalización, sino una migración de contratos
de lo que puede ser visto como una simple nacionalización, entre comillas, porque no hubo un verdadero proceso de apropiación de la población boliviana, del Estado boliviano, sobre sus recursos naturales. Y es importante entonces recuperar el texto del autor de Mirko, porque nos hace recorrer con un lujo de detalles, con una amplia documentación, con potentes reflexiones sobre los sonderos históricos de esta nacionalización. Recordemos que Bolivia fue el primer país de toda nuestra América que nacionalizó los hidrocarburos en el año 1937, un año antes de la nacionalización mexicana impulsada por Cuauhtémoc Cárdenas. Perdón, por Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc es el hijo. Se trató en esa época, esa nacionalización boliviana, de una suerte de coletazo, de reivindicación de dignidad luego de la guerra del Chaco, en la cual los dos pueblos descalzos, entre comillas, se enfrentaron instrumentalizados para dividir los intereses de dos empresas petroleras. Todo eso nos cuenta con lujo de detalles Mirko y enfrenta entonces a un intento de nacionalización que vendría después en el año 1969. Lo interesante es, lo fascinante de esta historia que nos presenta Orgaz García, es cómo se va configurando una política nacionalista en su país, en Bolivia. Nos explica los alcances de la tesis de Pulacayo de 1946, del manifiesto de Tiwanaku en 1973 y lo que significó la guerra del gas en el año 2003, de donde surgen estas políticas nacionalistas sintetizadoras de diversas luchas populares, laborales y étnicas. Esto es importante, rescatar entonces el momento histórico de esta nacionalización, entre comillas, impulsada por Evo Morales. Un segundo aporte significativo de este texto de Mirko es cómo describe él los procesos de nacionalizaciones en el mundo, lo cual lo hace de manera detallada desde la economía política y la geopolítica de cada uno de esos procesos, demostrando cómo los intereses imperiales están desplegando sus tentáculos para controlar los recursos energéticos, yo diría los recursos naturales en nuestros países, que son indispensables para la acumulación en el capitalismo metropolitano. Y detrás de todo esto hay disputas interimperiales que se mantienen hasta la actualidad. Y vemos cómo en este momento, sobre todo dos imperios en declinación, los Estados Unidos y la Unión Europea, están enfrentados a China, que emergen, y de alguna medida también a Rusia, y de a poco también a la India. Y entonces, en este contexto, aparece la reflexión de fondo, la estatización o la nacionalización, que siendo importantes no son suficientes. Y aquí importantísimo entonces conocer lo que nos dice Mirko, el significado de la nacionalización, que no puede ser confundida simplemente con una estatización de los recursos petroleros, menos aún con una vulgar confiscación o una expropiación. Para llegar a esta importante conclusión, el autor desmenuza los nacionalismos, desmenuza los patriotismos, aborda el tema de la soberanía, discute lo que se ha hablado en nuestros países, en nuestras tierras, como la segunda independencia, conceptos varios que aparecen una y otra vez en un difícil entramado de luchas y conflictos que marcan la vida de muchos de nuestros países primarios exportadores, no solo de Bolivia. Entonces, en muchos casos, como leemos en el texto de Mirko, que hay que leerlo con mucho detenimiento, estatizar no implica nacionalizar en sentido de beneficiar a la sociedad en su conjunto. Hay estatizaciones que apenas lograron el control de los hidrocarburos en tantas reservas estatales, lo cual, siendo importante, no es suficiente. Y aquí podríamos recuperar aquel mandato o aquel mensaje que acuñó el libertador Simón Bolívar el 24 de octubre de 1829 en Quito, cuando él decretó la base del control estatal sobre los recursos del subsuelo. En su artículo primero, esta disposición expresaba que las minas pasaban del dominio real de la colonia española al dominio de la República, conforme a las leyes. Decía ese mandato, esa ordenanza del presidente Simón Bolívar, del Libertador,
Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la República. Y de esta declaración de las tempranas horas republicanas podemos nosotros derivar un proceso de permanente tensión por la búsqueda de control de los recursos en toda la época republicana. Y eso entonces estaría presente en procesos políticos en extremo complejos que han desarrollado una extensa jurisprudencia estatal de control de dichos recursos. Y alrededor de este principio básico, la República, el Estado controla los recursos del subsuelo, se han producido una y otra vez tensiones de diversa índole, sobre todo por el afán de los particulares, de las empresas transnacionales, en ampliar su participación en la renta petrolera y también en la renta minera, inclusive por los intentos del Estado de obtener una tajada mayor de dicha renta, casi siempre, o yo diría siempre, sacrificando a las comunidades y a la naturaleza. Entonces, en este empeño, permanentemente tironeados por las lógicas extractivistas, es decir, por la sumisión al mercado mundial, en tanto exportadores de materias primas, hemos vivido nosotros procesos diversos, complejos, en la búsqueda de caminos poco más autónomos o menos autónomos, caminos en los que convergen los gobiernos neoliberales con los gobiernos progresistas en la actualidad. Y en ese contexto, entonces, lo importante, lo fundamental es no quedarnos simplemente discutiendo los alcances de estos procesos de control del Estado, de los recursos naturales, que, insisto, hasta el cansancio, son importantes, pero no suficientes. Tendríamos que hacernos una pregunta de fondo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir atados a esta lógica primario exportadora? Es importante, insisto, que el Estado controle la propiedad, el uso, la explotación de esos recursos naturales, pero la misma lógica de explotación de esos recursos naturales va generando una relación de sumisión al mercado mundial. Y nuestros estados-nación resultan en ese sentido funcionales al sistema mundo, en tanto son dependientes de la lógica de acumulación capitalista global, en la cual nuestras economías han sido forzadas y siguen siendo forzadas a asumir el papel de suministradoras de materias primas. El problema radica en este tipo de Estado propio de naciones subalternas, con las normas que adopta de una u otra manera, lo cual va reproduciendo relaciones económicas que le fuerzan a estos estados a transferir bienes comunes al sector privado nacional y sobre todo transnacional. Vemos lo que sucede en la actualidad con las cooperativas mineras en Bolivia, para mencionar un ejemplo concreto. En este contexto, entonces, lo que es necesario es ir superando esta lógica extractivista que, más allá del discurso del interés nacional o colectivo, no permite superar la brutal apropiación de recursos naturales provenientes del capitalismo metropolitano. En este marco, la acción estatal en ocasiones puede ocasionar problemas aún mucho más graves, porque tenemos ejemplos de procesos en los cuales el Estado, controlando los recursos naturales, Profesor, levantando la bandera de la nacionalización, establece mecanismos de control y de sumisión. Concluyo con una reflexión final que me gracias. parece que es importante, destacando nuevamente el potencial de este libro, recuperando lo que nos dice Mirko. Lo que se vivió en el gobierno de Evo Morales fue un proceso de estatización y no de una real nacionalización de los recursos naturales. Las dos anteriores nacionalizaciones en Bolivia buscaron la soberanía y el control de los recursos naturales como camino a la independencia nacional, con importantes logros económicos y de seguridad energética nacional. En lo esencial, la nacionalización, entre comillas, decretada el 1 de mayo del 2006 por el presidente Evo Morales, fue simplemente un esfuerzo más mediático que real. No se cumplió a cabalidad lo que se conoce como la Agenda de Octubre, y lo que tuvimos en ese instante fue un proceso importantísimo, sí, pero no suficiente. En ese escenario de luchas políticas, en ese escenario de cambios revolucionarios, en ese escenario de expectativas y de esperanzas, se inscribe este libro de Mirko Orgaz García, cuya lectura, a mi juicio, resulta indispensable para conocer el pasado y, sobre todo,
para construir un presente de procesos históricos fundamentales con el fin de impedir que en el futuro las comedias se repitan nuevamente, incluso como tragedias. Cierro con unas palabras de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es el que motiva esta cátedra. Cada día se yergue Bolivia por la primera vez, dice Quiroga Santa Cruz. Por esto su marcha tiene toda la vacilación de un tambaleante ambular infantil, y esta misma razón explica el que sus primeros pasos terminen en una lamentable caída. De tantas caídas vamos a aprender y vamos a seguir construyendo nuestra patria grande. Gracias, Mirko, por tu aporte y por la posibilidad de recuperar esta historia que debe ser la base para construir un futuro diferente, un futuro que garantice la vida digna a todos los seres humanos y a la misma Madre Tierra, a la Pachamama. Muchas Genial, gracias, profesor. Alberto. Realmente excelente la intervención. Y ahora vamos a dar curso a la exposición de Carlos Mendoza, economista venezolano y magíster en Economía y Administración de Empresas, que actualmente trabaja en la Universidad Central de Venezuela. Adelante, Carlos. Buenos días. En primer lugar, un gran saludo a los demás componentes del panel, en particular a Alberto, que como él dice, teníamos muchos años que no nos veíamos desde Bonn, que nos encontramos allá en Berlín, perdón. Mira, el libro de Mirko es un motivo para reflexionar completo, tal cual como lo dice Alberto en su brillante exposición, tanto en el libro como ahora, de nuestro destino común y nuestras circunstancias. Circunstancias que tienen un origen, es precisamente en nuestro origen hispánico y en la herencia bolivariana de Bolívar, de que las minas pertenecen a la nación, que antes pertenecían a la corona. Y entonces, una de las primeras reflexiones sobre las nacionalizaciones es que los recursos naturales de nuestros países ya eran nacionales. No eran los recursos los que se había que nacionalizar, sino los procesos de explotación, porque había una garantía de base de que estaba establecida en eso, de que la soberanía reside en la nación, no en los ciudadanos, como pretenden algunos para cogérselo particularmente, sino en la nación eterna, en la nación boliviana, en la nación ecuatoriana, en la nación venezolana o peruana, donde sea, es la nación. Y esto nos viene de nuestra tradición jurídica hispánica, que viene del derecho romano y que nos diferencia de la tradición anglosajona impuesta en los Estados Unidos, donde el propietario privado del suelo es propietario de los recursos del subsuelo y hasta del espacio aéreo. Esa circunstancia nos plantea entonces una cantidad de cuando se descubre en nuestros países un material que tiene un valor superior al de tierras, de otras tierras, y aquí viene Ricardo con la teoría de la fuente, y Marx de las fuentes del valor, tierra, trabajo y capital, y la tierra petrolera, la tierra minera, la tierra, aportan un valor que desborda la cantidad de trabajo necesaria para explotarla, y eso es lo que determina la voracidad sobre ese tipo de material. El petróleo insertado en la dinámica capitalista del siglo XX, desde que Winston Churchill ordenó que todos los acorazados se movieran con motores diésel, y a partir de allí todo el papel que el petróleo ha jugado como motor de los aparatos bélicos de los grandes países, a partir de allí, de todas esas circunstancias, el petróleo en el caso nuestro nos ha convertido en un objeto de la voracidad de las grandes economías internacionales, de las potencias que con sus empresas han venido a explotarnos aquí, a explotar nuestro petróleo, y desde luego a explotarlo de manera poco productiva para nosotros. En el caso, y poco productiva también porque no supimos asumir
la utilización de una riqueza que, aunque mermada en la cantidad que nos correspondía, desbordaba todas nuestras magnitudes económicas y se convertían en una renta que desbordaba la magnitud de nuestra capacidad de utilización productiva y se convertía en procesos de generación de actividades meramente aprovechadoras y dilapidadoras de una riqueza sin darle continuidad productiva. Es el caso de Venezuela, que desde 1930 nuestro primer economista explicó estas circunstancias y dijo, hay que sembrar el petróleo. Cuando él decía sembrar el petróleo, él tenía vocación agrícola, significaba que el petróleo era una renta que venía de una particular fertilidad del suelo, pero que no se convertía en fuerza productiva, en capacidad de desarrollo, y que había que buscar la manera de convertir esa renta que solo nos daba. En aquel momento, por ejemplo, él decía, todo se va en sedas y viajes a París y en especulación inmobiliaria. Nosotros en los años 70 decíamos, todo se va en Miami, está barato, dame dos. Es decir, pues nuestra capacidad de compra externa desbordaba la capacidad de compra externa de las clases aprovechadoras, de paso. Desbordaba lo que el petróleo significaba dentro de eso. La no integración del petróleo, la explotación del petróleo como una renta, en el caso nuestro y de los productos naturales de Bolivia y de Ecuador, que también es petróleo en otras partes, ha determinado un desarrollo anómalo, un desarrollo que no es desarrollo, eso es simplemente un vivir rentista, y eso es uno de los elementos que en el caso nuestro se ha estado combatiendo desde un principio y se ha intentado sembrar el petróleo, pero siempre de manera, ha sido muy difícil y ha sido imposible. Venezuela hoy, por ejemplo, sigue siendo un país que depende de lo que va a pasar con las decisiones de Trump en torno al petróleo, porque no tiene capacidad propia de generar la propia sostenibilidad económica del país. En esas circunstancias, el libro de Mirko es un llamado de atención a todos nosotros sobre que las nacionalizaciones no son absolutamente ellas las que nos van a resolver el problema, sino que es un problema de que tenemos que concebir el desarrollo integral de nuestros países y tratar de lograr un desarrollo que nos permita ser independientes de las redes internacionales que controlan estas riquezas nacionales y riquezas naturales, esta capacidad extraordinaria de generación de renta de la tierra, y que nos convierte pues en eso, en un país como diríamos, como Namibia, productor de diamantes y de riquezas en Inglaterra y en Francia, y que, bueno, se mueren de hambre permanentemente. Así, y nosotros hemos logrado algunas cosas porque han habido, tanto en Bolivia como en Ecuador, como en Venezuela, han habido sectores que desde hace muchos años progresistas han venido alertando sobre eso, pero ha sido una alerta poco escuchada, poco y sobre todo manipulada por los sectores criollos que viven de la asociación con los capitales internacionales para y que no aceptan precisamente que la única manera de resolver eso es con un desarrollo integral del país, con una resolución de nuestros problemas de la población, del empoderamiento de la población. Venezuela, después de tantos años, de casi más de 100 años de producción petrolera, confrontamos estadísticas de 70-80% de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Es una cosa increíble, uno de los países más ricos del mundo en ese sentido, y las circunstancias actuales, incluso en las que
teniendo 25 años de un gobierno que supuestamente propone políticas progresistas que no progresan y que nos plantean que la problemática de los recursos naturales, la problemática del nacionalismo, la problemática del auténtico nacionalismo, es una tarea todavía por cumplir, una tarea en donde tenemos que acentuar nuestra comprensión de los procesos políticos, económicos, históricos de nuestros propios desarrollos y las perspectivas del futuro del mundo y de qué papel vamos a jugar en el mundo, sobre todo en el caso del petróleo, cuando se nos avisora un panorama de declinación de la significación de esa materia como una riqueza extraordinaria. Entonces, por eso yo digo que el libro de Mirko es realmente una cosa para reflexionar profundamente sobre el destino de nuestros países y sobre lo que tenemos que hacer para utilizar nuestras riquezas, para llamarlo de alguna manera, esa potencialidad de la tierra de generar un valor superior a su valor de cambio, un valor superior al trabajo realizado, que tiene que ver con la utilización de un bien universalmente requerido y existente en pocos espacios. Esa circunstancia es un reto permanente que en el caso venezolano siempre nos ha desbordado y nunca hemos podido arreglar. Uno de los problemas es precisamente el que plantea Mirko y que resalta Alberto en su intervención y en su prólogo, es la cuestión de la estatización. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Venezuela, la lucha contra la nacionalización viene precisamente de quienes dicen de que lo que aquí se ha hecho es una estatización, que cualquier intento de reivindicación nacional es estatismo, y que entonces que nosotros somos estatistas y no podemos serlo. Entonces digo yo, bueno, pero en un mundo que se ha desarrollado desde que se inició el hombre en una competencia de estados y que son los estados los que han hecho la historia, nosotros vamos a renunciar, ¿no?, a la potencialidad de nuestro estado para no ser estatistas y para que los recursos se distribuyan de manera competitiva entre quienes tienen mayor capacidad precisamente de capturar esa renta con una institucionalidad liberal que le dé precisamente mayores facilidades a los que tienen mayores capacidades económicas de usufructuar una renta colectiva. El Estado y la nación son la garantía de que esa riqueza colectiva se distribuya colectivamente, y se distribuya colectivamente no en el presente, no que se distribuya entre los habitantes actuales, sino que se garantice que sean de la nación eterna, que garanticen la vida futura de la nación. Esa es una discusión bastante interesante que está planteada allí en el libro de Mirko, y que yo al leerlo me veía completamente reflejado en la frustración nacionalista que hemos vivido siempre aquí en Venezuela, teniendo gente que ha hecho aportes en ese sentido, que ha hecho exposiciones claras, exposiciones definidas de cuál es el camino nacional para el desarrollo de Venezuela, del país, de su nación, y no para el desarrollo de una factoría extranjera que solamente recaba lo que una renta monetaria que no sabe utilizar, que no puede materializar, que no puede multiplicar, que no puede convertir en capacidad productiva, sino en gasto precisamente en los mercados centrales.
Bueno, solamente para decir que muchas gracias, Mirko, por esta oportunidad. Gracias y felicitaciones a ti, a tu tutor, y saludos, Alberto. Ok, bueno, creo que hemos tenido dos exposiciones trascendentales, muy importantes, muy esclarecedoras sobre el libro de Mirko. Y ahora yo voy a hacer énfasis en una parte más específica del libro, que es un análisis de este proyecto neoliberal de venta de gas a Chile y por Chile al mercado norteamericano, que fue el proyecto que se quiso implementar en Bolivia y que generó una reacción que llamamos la guerra del gas, que evitó que se lleve a cabo el proyecto, ¿no? Y eso conduce a la, entre comillas, nacionalización posteriormente en el año en que Morales asumió la presidencia de Bolivia, el 2006 más o menos, ¿no? Entonces, de eso trata mi exposición, de un análisis de este proyecto de venta de gas a Chile y por Chile al mercado norteamericano. Entonces, la idea era llevar a cabo este proyecto basándose en esta realidad de que teníamos unas reservas fantásticas, ¿no? El 2003 es cuando se lleva a cabo la guerra del gas, precisamente para oponerse a este proyecto que contemplaba el proyecto LNG, que se llama, que contemplaba exportar gas desde Bolivia hasta California vía Estados Unidos y vía México, ¿no? Como ven aquí, la reserva probada era de 28.7 TCF, la probable 26.2 y la posible 24.2, y todo sumado hace 69.1, que aquí he hecho un cálculo, en el año en que más hemos exportado gas al Brasil, a la Argentina y el mercado interno ha sido como alrededor de 0.7 TCF por año. Entonces, dividiendo esta reserva entre los 0.7 TCF nos daba 99 años, prácticamente una centuria, ¿no?, que podían durar las reservas. Haciendo el mismo análisis con la reserva probada y posible, da para 78 años. Entonces, esta fue la base para llevar a cabo para tratar de llevar a cabo este proyecto. Entonces, el 2003 viene la guerra del gas, un periodo de incertidumbre política hasta el 2006 más o menos, que entra Evo Morales, y recién se vuelven a certificar las reservas en el 2009. Pero aquí la gran sorpresa es que las reservas caen significativamente de los valores que teníamos acá a valores tremendamente, a menos de la tercera parte, realmente algo muy difícil de entender. Se puede entender que una reserva, por decir probable, se vuelva posible, una posible desaparezca, pero no que las tres reservas, la probada, la probable y la posible, desciendan tan significativamente, ¿no? Y esto, uno de los grandes defectos sí, de la nacionalización, entre comillas, fue de que las transnacionales que habían estado en este periodo previo continuaban manejando el recurso. Y Yacimientos, que era nuestra empresa estrella, simplemente estaba como, no era una empresa operadora, ¿no?, algo para pensar en el futuro. Bueno, entonces, con esta disminución drástica de las reservas, hemos pasado ahora ya de países exportadores de gas, quizás a países importadores de gas en el futuro, y actualmente estamos con una crisis tremenda por la falta de carburantes. Hay unas colas para obtener gasolina, diésel, etcétera, ¿no? Aquí un poquito más de los precios, ¿no? Aquí tengo el precio para el gas natural en el Henry Hub en Estados Unidos, que se tomaba como referencia para pagarnos a nosotros por el gas, ¿no? Actualmente, esto es de hace unos días, ¿no?, está en $3.33 el millón de BTUs, ¿no? Pues la unidad de energía. Fíjense, de esto había que deducir todos los costos de transportar el gas a la costa, de liquificarlo, de
mandarlo vía barco metanero a México, hay regasificar, todos esos costos, bueno, harían que prácticamente no se gane nada, ¿no? Pero comparado a este proyecto, la exportación ha sido a estos valores que ven aquí de 11 y 9, que son muchísimo más que los prácticamente cero que se va a ubicar con ese proyecto, ¿no? Es la consecuencia económica de este, bueno, aquí tengo un resumen, ¿no? De lo que está en el libro de Mirko, donde este investigador, Humberto Campodónico, hace un estudio de la exportación de gas a Estados Unidos por el Perú. O sea, el proyecto Bolivia LNG se volvió proyecto Perú LNG, ¿no? Y la conclusión de él es que se produjo un gran fraude en la exportación del gas natural, ¿no? Y aquí podemos ver algo de cifras, ¿no? Como resultado de la nacionalización, entre comillas, tuvimos una renta petrolera durante todo este tiempo fantástica, alrededor de 37 mil, más de 37 mil millones de dólares, mientras que aquí muestro los datos de este investigador, ¿no? Bueno, están a la derecha lo que se hubiera ganado si es que no se hubiera inflado, digamos, los gastos de exportación. Se hubiera tenido un ingreso para el Perú de alrededor de 2.100 millones de dólares, mientras que la cifra oficial, estos son datos de Petroperú, llega a un poco más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, comparar 1.000 contra 37.000 muestra claramente que, pese a todos sus defectos, la guerra del gas ha sido importante para Bolivia desde el punto de vista de generación de ingresos. Un poquito más, después quiero dar como contexto para una propuesta de cómo nos organizamos para evitar que estas cosas sucedan, ¿no? Aquí tengo los datos ya referentes a la exportación de gas a Estados Unidos, bueno, al Brasil, vía este gasoducto que va de izquierda a derecha, y a partir de aquí a la Argentina tenemos otro gasoducto, ¿no? Una de las propuestas que hicimos hace tiempo con el grupo, con Mirko y demás, fue de que este gas, tanto a la Argentina como al Brasil, se estaba enviando no solo con metano, que es el componente principal, está en azul acá, sino también con hidrocarburos que se llaman líquidos, que son etano, propano, butano, y en varios estaría la gasolina, ¿no? Entonces, la idea era separar estos productos acá para el mercado interno, ¿no? Y para ello se llevó a cabo dos construcciones, una planta separadora aquí en Río Grande, que tenía una capacidad para separar, redondeando, 6 millones de metros cúbicos de gas por día, y se construyó otra separadora aquí en la parte que va a la Argentina, con una capacidad de separación de 32 millones de metros cúbicos de gas por día, ¿no? Entonces, 6 y 32. Y aquí podemos ver cuánto mandábamos a un lado y a otro. Entonces, si se fijan, aquí al Brasil, en los mejores tiempos hemos mandado como 31 millones de metros cúbicos de gas por día, y la plantita separadora, como les indicaba, tenía una capacidad de 6, o sea, por aquí abajo, ¿no? Por el otro lado, a la Argentina, lo máximo que hemos llegado a mandar es alrededor de 16 millones de metros cúbicos de gas por día, y la planta que hemos instalado la construyó con una capacidad de 32 millones, de una capacidad de procesamiento de 32 millones de metros cúbicos de gas por día. Entonces, estos son errores que ni un chico de secundaria cometería, ¿no? Construir algo de 6 para algo que requiere 31 y una de 32 para algo que requiere máximo 16. Y en los tiempos actuales, con 13 y con 9, la situación es mucho peor, ¿no? Ahora es precisamente porque estas plantas no separan bien los hidrocarburos que estamos con una escasez de gasolina, por ejemplo, que es lo que se obtiene mediante estas plantas separadoras.
Ahora, ¿qué hacemos hacia el futuro? Con esto concluyo rápidamente, ¿no? Aquí tengo los datos de las principales exportaciones de Bolivia para la gestión 2024. Estos son datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, una entidad que no es estatal, ¿no?, sino privada. Entonces, como ven, en primer lugar está el gas natural, alrededor de 1.600 millones de dólares, y después en azul está minería, ¿no? Minerales de zinc, 1.400, de plata, 1.200, de oro, casi 700, estaño en bruto, 500, etcétera, ¿no? Con esto fácilmente llegamos a como los 6.000, 7.000 millones de dólares, y esta minería está totalmente transnacionalizada o cooperativizada. Prácticamente el Estado, excepto por esta parte del estaño en bruto, no tiene ningún rol protagónico, ¿no? Y aquí yo quiero retornar a lo que, a una constante por lo que han hablado mis antecesores, ¿no? Que es que los beneficios que nos genera la explotación de estos ingentes recursos en general no nos benefician, ¿no? Y aquí, si se fijan, está la minería en Bolivia prácticamente no paga impuestos, está a cargo de cooperativas. Las cooperativas están asociadas a empresas chinas, rusas, colombianas, etcétera, y contaminan el medio ambiente. Entonces es de alguna manera un desastre esta explotación, ¿no? Por el otro lado, como una salida eh, para Bolivia, aquí estoy mostrando lo que creo que es el mejor recurso natural que tenemos, no solo Bolivia, sino toda Latinoamérica, que es la biodiversidad, ¿no? Y aquí, fíjense, en, en azul está, perdón, en verde, la exportación de nueces del Brasil. Esto es de Pando, que es un departamento que está en el norte de Bolivia, donde esta nuez se cosecha de los árboles. O sea, en esta parte, por esta razón, no hay deforestación y es compatible con la conservación del medio ambiente, ¿no? Aquí también otro es la quinoa, como ejemplos de lo que se puede hacer en aprovechamiento y conservación de la biodiversidad. Y concluyo con esta exposición de la quinoa, justamente nosotros formamos un grupo de estudio para eh, generar desarrollo económico sin generar contaminación al mismo tiempo, ¿no? Y un equipo de trabajo más o menos ha trabajado 20 años en el sudoeste de Bolivia, en tierras desérticas, como ven acá, donde prácticamente no crece nada, y se ha desarrollado tecnologías para cultivar quinoa, y es en esta zona desértica, no estoy exagerando acá, ¿no?, que se ha logrado estos cultivos de quinoa que están a la izquierda, un mar de quinoa directamente, ¿no? Y todo esto se puede hacer, se puede implementar en toda esta zona, que es la zona más pobre del país. Aquí en rojo, como ven, es la parte más pobre de Bolivia, y esta es la zona por lo desértica, ideal para estos sembradíos de quinoa. Hay como 18 millones de hectáreas que se podrían utilizar para este objetivo, desde el sur del departamento de La Paz, que está acá, el departamento de Oruro y Potosí, ¿no? Y de esos 18 millones, que se cultive 1 millón de hectáreas con esta tecnología que ha llegado a 4 toneladas por hectárea, a este precio que está bajo. El precio de la quinoa llegó a $8.500 la tonelada, ¿no? Y como por resultado de políticas erróneas, después podemos comentar sobre eso, actualmente está por los 1.900, bueno, 2022, y se podrían generar alrededor de 7.000 y pico millones de dólares con esto de vendiendo esta quinoa orgánica en el mundo, y sobre todo generando empleo para esta gente. Aquí el gran protagonista no sería una empresa transnacional de cualquier origen, ¿no?, sino el pueblo boliviano con sus campesinos, ¿no? Y la tecnología que se ha generado aquí ha tenido mucho su base en los saberes andinos también de antes, la forma de sembrar, la forma de cosechar, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver las familias que se beneficiarían en estos 80 municipios, que son los municipios
más pobres de Bolivia, que está en la zona altiplánica de Oruro, La Paz y Potosí. Bueno, Bien. con esto creo que concluiría esta primera parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, la propuesta fundamental es que tanto Bolivia como todos nuestros países tenemos que asumir el derecho natural, el derecho histórico que tenemos sobre nuestros recursos y la necesidad de acentuar los mecanismos que garanticen la soberanía nacional, la soberanía del país eterno sobre unos recursos que van a durar varias generaciones y que tenemos que defender, que no hay que dejarse chantajear con la idea de que lo que estamos proponiendo es estatismo, porque el mundo se está repartiendo entre estados que pueden provocar una guerra que acabe con todos, y son estados los que están decidiendo por las naciones. Nosotros, en materia de recursos naturales, estamos tratando de recabar dentro de nuestra propia debilidad, de fortalecer nuestra unidad nacional en defensa de nuestros recursos, en defensa de los recursos colectivos del planeta como la naturaleza, y en el caso nuestro, incluso amazónico, como somos todos, la defensa de esa naturaleza maravillosa que nos une a todos. Eh, Hay algunas explotaciones, precisamente la petrolera, la minera, la aurífera, todas estas cosas que están deteriorando ese patrimonio colectivo eterno que deberíamos vigilar. Entonces, la defensa de nuestros recursos, la defensa de la participación de nuestros pueblos, la defensa de la participación de nuestras naciones, utilizando desde luego el instrumento de nuestros estados, pero no dejándonos chantajear porque eso es estatismo, porque no, simplemente estamos utilizando el mismo instrumento que usan todas las naciones para bien o para mal. Son sus estados, son su capacidad de control y de regulación de su territorio, pero desde luego sí, con un valor fundamental que es el bien colectivo, que es la multiplicación de los beneficios hacia todo el pueblo, la no concentración de la riqueza y todo este tipo de cosas, que son el eterno discurso de todas las fuerzas progresistas latinoamericanas durante toda nuestra historia. Todos nuestros pueblos pueden presentar una historia larga de luchas por estos objetivos. Y lo tenemos planteado hoy también, con otros criterios, con otras circunstancias, pero sigue siendo la misma historia, el mismo remontar de una cuesta que siempre se nos viene encima como a Sísifo. Pero tenemos que seguir insistiendo. Eso es lo que yo quería terminar de decir. Ya, la conclusión a la que he llegado es que peor que la corrupción es tener a los ignorantes en el poder. He conocido ministros, no tienen idea de lo que están hablando, tienen idea de hidrocarburos. Nuestro primer presidente de yacimientos en la época de Evo era un maestro rural, ¿no? Entonces, es gente que lo único que más o menos entiende rápido es la corrupción, ¿no? El Estado te va a dar tanto, de ahí me das tanto por lo que yo te facilite ese negocio y listo, ¿no? Entonces, creo que el principal instrumento, y aquí me encantaría mucho la opinión de nuestros expositores, el principal instrumento de liberación es la educación. El principal instrumento para desarrollo personal, educación, para desarrollo de la nación, educación. Educación por todo lado, ¿no? Y en ese contexto creo yo sinceramente que el principal problema que tenemos es un problema político a través de partidos políticos. Aquí, si analizamos lo que está ocurriendo en Bolivia actualmente, es para las elecciones que más o menos tratan de
generar políticas de Estado, decir vamos a hacer esto o aquello, pero todo a la rápida, cuando la labor de generación de políticas de Estado debería ser una labor permanente, o sea, continuamente deberíamos estar pensando en los problemas del país, en la economía del país, viendo cómo solucionarlos a través de una política de Estado, estudiarlo al país continuamente, y el objetivo de la educación debería ser resolver los problemas desde el entorno familiar, ¿no?, hasta el entorno planetario. Entonces, esa es básicamente la propuesta que pongo a consideración de ustedes, desarrollar este poder educativo cuya función principal sea generar políticas de Estado. En este sentido, el poder ejecutivo sería simplemente un administrador y el que diría qué es lo que hay que hacer, estudiando todo el tiempo, evaluando todo el tiempo, sería el poder educativo, ¿no? Y esto tiene que ir de la mano de un poder social en el que se propone que un 50%, bueno, todo estante y habitante en el planeta o en cualquiera de nuestros países tiene dos intereses. Uno es por el lugar donde vive y otro es por el lugar donde trabaja. Entonces, la idea sería tener un poder legislativo donde un 50%, digamos, represente esa demanda territorial de todos y una demanda laboral de todos los que trabajan, ¿no? Entonces, estructurando estos dos poderes, sería la novedad, digamos, todos seríamos actores, ¿no? Este poder social, aquí realmente tendríamos el poder. El representante del territorio o del sindicato, etcétera, tendría la representación de su base, sería elegido por su base, ¿no? No por la transnacional o los agentes de la transnacional, etcétera, o el dedazo del jefe del partido, etcétera, ¿no? Y en el poder educativo estaría prácticamente toda la escala educativa, desde el kinder, donde los chiquitos están aplicando alguna política de Estado, hasta posgrados. Y a mí me encantaría poder ya en Bolivia, por ejemplo, hacer un posgrado utilizando de estas técnicas que, del Zoom, etcétera, donde puedan participar ya no como ahora 10 minutitos, 5 minutitos, no, sino de una manera permanente, más organizada, personajes como Alberto, como Carlos, ¿no?, en el que se dirijan no solo a, más bien de una manera orgánica, a toda la juventud, ¿no?, diciéndoles habría que hacer esto en cultura, habría que hacer esto en minería, esto en petróleo, etcétera, y tener toda esa juventud pensando en el país, en sus problemas y en sus soluciones. Muchas gracias. Vuelvo a agradecer por la invitación, por la oportunidad que me han dado para presentar el libro de Mirko y sobre todo para escuchar las exposiciones tanto de Carlos como de Justo. Lo que hemos escuchado y hemos escuchado con mucho detenimiento en estas presentaciones es algo que nos lleva a una conclusión que debería ser motivo de una profunda reflexión. Nuestros países, Bolivia, Venezuela, Ecuador, el resto de los países de nuestra América son muy ricos en recursos naturales. Hemos sido bendecidos por la naturaleza y al parecer pesa sobre nuestras naciones una suerte de una maldición. ¿Será acaso que somos tan pobres o tenemos sociedades tan pobres porque somos países tan ricos en recursos naturales? Y parece que no tenemos alternativa frente a eso. Se acaba algún recurso natural, declina el gas en Bolivia, declina el petróleo en Ecuador y buscamos otro recurso natural para sustituir y seguir atados a esa lógica primario exportadora. Y ahí yo rescato algo que señaló Carlos que debería ser un punto de reflexión. Nuestras sociedades, nuestras economías, nuestras políticas están atadas a la renta de la naturaleza. Un rentismo que marca la economía, empresarios rentistas, un rentismo que marca los estados, estados rentistas, y eso a su vez genera sociedades clientelares, no sociedades fundamentadas en la democracia viva y activa, sino en la voracidad de los distintos grupos de nuestras sociedades, sobre todo las élites, las oligarquías, que están disputando adentelladas esa renta de la naturaleza. ¿Y eso genera qué? Para cerrar esta lectura política, gobiernos autoritarios,
en donde la corrupción y la violencia no son una consecuencia de esta lógica de esquemas extractivistas, sino que son una condición necesaria. Bien señalaba Carlos, todos estos procesos terminan por deteriorar la esencia misma de la vida, que es la madre tierra, la Pachamama, la naturaleza. Y esto viene con un deterioro violento y con corrupciones múltiples. Frente a esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a transitar, no solo buscando nuevos recursos primarios, sino para ir dejando de ser países productos y ser algún día países de inteligencia. Eso no significa entonces no caer en las trampas. Se nos dice, por ejemplo, que plantar árboles es bueno para la naturaleza, pero puede haber mecanismos de plantación de árboles que generen nuevos y graves problemas, como sucede en Argentina, como sucede también en Bolivia, en Chile, esas grandes plantaciones de árboles, esas catacumbas forestales que destrozan la naturaleza, afectan a las comunidades y nos mantienen atados como países primario exportadores a cuenta de la transición energética corporativa. Necesitamos entonces replantearnos nuestra visión a partir de dos puntos que simplemente los menciono para concluir. Tenemos que escaparnos de la trampa del desarrollo, que es una suerte de mecanismo imperialista para mantenernos atados a visiones ajenas a nuestra realidad. Recuperemos todos aquellos saberes, aquellos conocimientos, aquellas experiencias y prácticas de nuestras culturas originarias, el Suma Causay, el Suma Camaña, el Ñandareco, el Teco Porá, el Cumemogen, que nos dan opciones de vida para entender el mundo de otra manera y para construir otras sociedades. Y finalmente, construyamos y hagamos realidad la integración regional de nuestros países, de nuestras sociedades, una integración regional lo más autónoma posible, no simplemente como un trampolín para seguir insertados en la lógica de acumulación del capitalismo, en el servicio de los grupos imperiales que de distintas maneras están disputando el futuro del mundo. Hagamos realidad una América propia, una Apia Ayala que recupere lo nuestro en función de atender nuestras necesidades. Demanda eso siempre, más democracia, nunca menos.